Estamos de vuelta aquí en Eso No Es Así. Suena Soundgarden, Blow Up the Outside World. Hermoso tema. Hermoso tema. Y ya estamos en comunicación con nuestra segunda entrevistada del día de hoy, que ella es Gabriela Esteves, es diputada nacional por la provincia de Córdoba, por el Frente de Todos. Y bueno, Gabriela, ¿nos escuchás? Gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, los escucho bien. Muchas gracias a ustedes. No, por favor. Bueno, Gabriela, estamos en un fin de año con mucha actividad legislativa. Se va a extender el año legislativo con extraordinarias y se van a tratar una serie de proyectos, algunos muy relevantes, entre ellos el de interrupción voluntaria del embarazo, que es una causa que, por lo que conocemos de vos, has militado bastante. Te quería preguntar un poco cómo considerás que es el momento histórico en el cual se da este debate, cuáles son el horizonte de aprobación, por lo menos en diputados, y cuál es tu posición o cuáles son los fundamentos de tu posición a favor. Sí, mira, yo creo que con respecto al momento histórico, creo que hay todo un proceso que se viene transitando desde hace muchos años, que tiene que ver con lo que se fue discutiendo en los diferentes encuentros de mujeres que llevan más de 30 años llevándose adelante, pero también tiene que ver con que en los gobiernos de Néstor y Cristina estas discusiones pudieron comenzar a darse de manera mucho más abierta, porque empezaron a pensarse en la profundización de los derechos vinculados a la ciudadanía, más de carácter íntimo, si se quiere, de alguna manera, ¿no? La transversalización de los derechos humanos y la consideración del respeto hacia las decisiones de vida, como pueden ser, por ejemplo, las leyes de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, contracepción quirúrgica, reproducción médicamente asistida, la visibilización de las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres y las disidencias a partir de la ley integral, la figura del femicidio, son todas, ni hablar de lo que ha significado la ESI, ¿no? Pero son todos hitos que se fueron construyendo en base a la profundización de los derechos y el reconocimiento de cómo el patriarcado atravesaba nuestras sociedades y el daño que les generaba. A partir de todas las discusiones que se fueron dando, hubo toda una generación que se socializó, que fue construyendo su propia cultura generacional en base a una mirada mucho más abierta, contemplando todos estos derechos, que generó lo que hoy conocemos como la ola verde, pero que tiene, como la marea verde, pero que tiene que ver fundamentalmente con todo ese proceso. Es una generación socializada con un entendimiento mucho más profundo de los derechos, de ciudadanía, con una concepción de la democracia que tiene que ver con el poder tomar sus propias decisiones, y a partir de eso salió masivamente a las calles a reclamar por este derecho que la democracia le debe a las mujeres y a las disidencias, a las personas con capacidad de gestar, y tiene que ver con el derecho al aborto, que no es más ni menos en la mirada de esta generación, que no es la misma mirada que tenía mi generación, que para mi generación era más que nada salir de la clandestinidad y garantizar el derecho a la salud integral. Para esta generación tiene que ver con la consideración y la valoración y el respeto del derecho a decidir, fundamentalmente, y a llevar adelante sus propios proyectos de vida, sin que los cuerpos de las personas con capacidad de gestar estén tutelados. Entonces, en términos del proceso histórico, del momento histórico, creo que hay un sujeto político que es absolutamente visible, que tiene que ver con esta nueva generación que rompió, pero que tiene toda una historia de construcción de la participación política a partir de la historia de los encuentros de mujeres, pero fundamentalmente la capacidad de poder ver plasmados estos derechos desde la consideración del Estado por la experiencia de los dos gobiernos de Néstor y Cristina. Me parece que ese es el momento y ese es el sujeto histórico, ¿no? Hay todo un recorrido, pero que en este momento, habiendo atravesado
todas estas experiencias queda muy, muy claramente plasmado. ¿Y cómo ves cómo evalúas la madurez de la dirigencia política respecto a estos temas? Porque nosotros, por ejemplo, me acuerdo hace 10 años, hace 11 años, cuando se trató el matrimonio igualitario, decíamos, hablábamos con compañeros que veíamos con esperanza que mucha dirigencia política estaba a la altura de la demanda de la sociedad y no atrasaba. Hoy la dirigencia política en su conjunto, ya sé que hay de todo, hay gente, digamos, muy abiertamente, hay gente muy retrógrada. En su conjunto, ¿la ves con la madurez suficiente como para afrontar el debate? No, pero tampoco la veía cuando fue la discusión de matrimonio igualitario. Claro. Cuando fue la discusión de matrimonio igualitario había discursos terriblemente retrógrados, había visiones tremendamente retrógradas. Creo que a partir de la instalación de la discusión, como pasó también con aborto, donde comenzó a abrirse esa discusión a las familias, a las escuelas, a los diferentes espacios de socialización, esta discusión se maduró. Incluso muchos padres y madres pudieron, a partir de abrirse esa discusión, poder acompañar a sus hijos con el mismo orgullo con el que ellos afrontaban sus decisiones de vida, ¿no? Y me parece que con el aborto sucedió más o menos lo mismo. Lo que pasa es que quizás lo que tenemos ahora es una amplificación de los mensajes a partir del impacto que tienen las redes sociales. Entonces esos mensajes retrógrados de los antiderechos o celestes o los que están en contra del aborto, para que se entienda cuál es el colectivo, tienen una actividad muy muy ardua en las redes sociales y también eso se ve en los medios de comunicación. Entonces parece que ese mensaje se multiplicará mucho, sobre todo en este contexto donde la movilización social está un poco complicada por todo lo que tiene que ver por el efecto de la pandemia. Incluso también el hecho de que este año no haya habido clases presenciales ha modificado un poco lo que es el escenario, porque en términos del movimiento estudiantil era una presencia muy importante en cuanto a la discusión del aborto, por lo menos en el año 2018, y sabemos que esa generación es la que más problematiza la consecución de este derecho, ¿no? Pero no creo que sea muy distinta la situación a la que fue hace 10 años atrás con matrimonio igualitario. Creo que sí tiene quizás más visibilidad en los espacios de comunicación, redes, etcétera, pero entiendo que tan como en aquel momento hay personas que atrasan terriblemente con sus discursos y con su pensamiento y con su deseo de imponer algunas normas sobre la vida privada de los demás, y hay otras que entendemos que hay derechos que son personalísimos y que tienen que ver con la capacidad de poder decidir sobre su propio cuerpo, y entendemos que es una deuda de la democracia, porque sí, también es verdad que muchas personas con capacidad de gestar pierden la vida o ven su cuerpo mutilado o sufren las consecuencias de un aborto clandestino en todos los ámbitos de la consideración de la salud integral. ¿Y cómo ves el horizonte parlamentario? ¿Crees que se puede aprobar este año? Por lo menos en diputados saldrá la sanción. ¿Cómo ves el poroteo de las manos? No, yo creo que sí, estoy convencida que sí, pero sobre todo estoy convencida que sí porque no podría permitirme pensar otra cosa. Entendiendo que nosotros somos los representantes del pueblo y que es una discusión saldada socialmente, y que más allá del enorme movimiento que hacen determinados sectores para visibilizar que son mayoría, la realidad es que eso no es así, que esto además es una discusión de corte generacional, y lo que tenemos que pensar es en lo que le estamos dejando a las próximas generaciones, y siempre tenemos que pensar en quienes tenemos las responsabilidades de legislar, de generar leyes que promuevan un país más justo, más democrático, donde siempre estemos ampliando derechos, y en ese sentido yo tengo esa tranquilidad, pienso que va a ser así. Además, ha habido un recambio importante en el año 2019, donde han ingresado
muchos diputados, diputadas y diputadas más jóvenes y muchas diputadas feministas, y esto también entiendo que de alguna manera se va a ver reflejado en la votación. Te cambio de tema un poco. Quería preguntarte un poco sobre el panorama, el horizonte político en tu provincia, en vos sos de Córdoba, y Córdoba, Sí. por lo menos el peronismo, está asignado por una marca local que es el del azotismo, ahora Schiaretti. El ¿Cómo, cordobesismo. el cordobesismo, sí, se le dice así. ¿Cómo ves, cómo vienen articulando desde el Frente de Todos con esa expresión del peronismo? ¿Cuán cerca se puede estar, quizás, por ejemplo, para el tratamiento de algunos proyectos importantes a nivel nacional, como fue el aporte de las grandes riquezas, que los diputados de Córdoba, si no me equivoco, votaron a favor? ¿Qué grado de acercamiento se puede tener con el cordobesismo? Mira, fuimos transitando a lo largo de tiempo diferentes estadios, ¿no? Donde hace unos años atrás entendíamos que no podíamos prácticamente ni pisar la misma baldosa. Después fuimos entendiendo que existe la necesidad de discutir, existe la necesidad de encontrar puntos de acuerdo y que generalmente cuando el peronismo se tensiona, se rompe, lamentablemente terminan ganando proyectos que le hacen mucho daño al pueblo argentino. Entonces, en base a entender eso y también a madurar, comenzamos a generar instancias de articulación, de diálogo, de discusión, donde hemos logrado construir algunos acuerdos. Algunos los mencionabas vos recién, pero son muchos más que tienen que ver con el acompañamiento legislativo. También logramos construir un acuerdo de unidad para las elecciones en Río Cuarto, que verdaderamente fue muy importante, y que logramos ganar la elección y ir como un frente unificado desde las diferentes expresiones del peronismo. Y bueno, estamos en ese proceso. Es un proceso que tiene todas las complicaciones de, bueno, quizás no compartir las miradas sobre todo, pero sí intentar permanentemente generar acercamientos y ponderar por sobre todas las cosas los puntos de acuerdo que podemos llegar a tener, entendiendo también la necesidad de consolidar al peronismo a nivel nacional y incluso en nuestra propia provincia, que es una provincia que más allá de que hace más de 20 años que gobierna el peronismo, la verdad es que tiene una historia de un radicalismo muy fuerte que sigue estando presente, y por eso tienen los resultados que tienen Cambiemos a nivel nacional cada vez que son las elecciones. Entonces son discusiones que queremos darnos, las discusiones de la construcción de la unidad del peronismo en nuestra provincia, de las expresiones del campo nacional y popular, porque entendemos que debemos darnos la posibilidad de construir un proceso de unidad. Y vinculado con eso, en las diferentes expresiones y vertientes del peronismo, otro tema que parece que está surgiendo en estos días y que quizás se trate antes de la finalización del año legislativo es la posibilidad de eliminar las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. ¿Qué opinión tenés al respecto? ¿Te parece que sirven? ¿Que sería mejor eliminarlas, por lo menos por el contexto de pandemia? Yo creo que hay momentos y momentos, eso es lo que te iba a decir, y contextos y contextos. Yo creo que tenemos un contexto tan complejo económicamente que por ahí en este momento llevar adelante las PASO es algo en lo que yo creo profundamente, y creo que es algo que ayuda a la profundización de la democracia. Quizás en un momento como este, y teniendo en cuenta el contexto, es algo dificultoso, y entiendo que por ahí necesita repensarse y quizás considerar la posibilidad de que no se den en el marco de las elecciones del año que viene. Claro. Bueno, para terminar, una pregunta un poco más general que le hacemos siempre a los militantes políticos es ¿cómo evaluas vos las condiciones de posibilidad para emprender transformaciones estructurales en la Argentina? Transformaciones como lo fueron en su momento la UH, la nacionalización de los fondos jubilatorios, porque yo noto que es una discusión bastante frecuente al interior del Frente de Todos. Bueno, cuán profundo ser, cuán lejos ir y hasta qué punto estamos condicionados por la correlación de fuerzas y demás. La pregunta es, concretamente, ¿hasta dónde crees que se puede y que se debe ir en la profundización de las reformas? Hasta
hasta el fondo. Si me preguntás, ¿qué creo yo hasta el fondo. No, bueno, que se quiere sí, pero que hasta dónde se puede, crees, o en este contexto histórico. A ver, yo creo que eso se va construyendo. A ver, recuerdo que a Néstor Kirchner le tocó ser diputado con el Grupo A, y sin embargo logró construir los consensos necesarios para sacar leyes tan importantes como las que mencionábamos recién, que son de una profunda transformación en términos culturales, inclusive te diría. Creo que siempre hay que pensar en cuáles son los objetivos y trabajar en ese sentido, que, a ver, las correlaciones de fuerza son siempre muy flexibles, digo, se construyen para cada votación, se construyen a cada paso. Digo, no hay una correlación de fuerza que sea estática. ¿Y vos notás la voluntad política de construir una relación de fuerza favorable para ese tipo de reformas? ¿De parte del gobierno nacional y de la conducción del Frente de Todos? Yo creo que sí, si no, no sería parte de este proyecto. Yo creo que sí, lo veo ahora absolutamente convencido a mi jefe de bloque. Cuando escucho a Alberto hablar, entiendo que sí, porque lo dice, lo expresa, lo dijo durante toda la campaña. Yo confío en el presidente, confío en nuestro jefe de bloque, que es la persona con la que tenemos la relación más directa, confío profundamente en la vicepresidenta de la Nación. Creo que ese es el sentido, y que para eso logramos construir este frente tan amplio, pensando en esto, no para venir a no hacer nada y hacer equilibrio, no, vinimos a querer transformar nuevamente la Argentina para que la gente viva mejor. Gabriela, muchísimas gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu tiempo, muy interesante tus reflexiones, y estamos en contacto. Quizás más adelante te volvemos a molestar. Dale, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Pasó Gabriela Esteves, diputada nacional por el Frente de Todos. Nosotros vamos a hacer una tanda y ya volvemos con Eso no es así.